desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Luis Gabriel Rodríguez, Sebastián Acosta y Norberto Tascón. Los tres son panelistas frecuentes de nuestro programa y particularmente el doctor Tascón es el decano fundador de este programa al lado del director. A ustedes los saludo. Buenos días. Buenos días a la mesa que nos acompaña y a todos los televidentes. Buenos días a nuestros amables televidentes y a mis compañeros del panel. Muy buenos días, José Alberto, colegas de la mesa y a toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre están pendientes del informativo de Nuestra Gente. Muy bien. Varios temas. Oiga, ¿usted se pudo bañar hoy, José Alberto? Sí, yo me bañé con Totuma porque vivo en el sur de Cali. Ajá. Y dice en Cali que hay baja presión, pero realmente había un chorrito, un hilito de agua. Entonces menos mal pues que con el trapito uno puede... sí, y el algodón mojado. Exactamente, porque las empresas públicas municipales de Cali, cada que llueve mucho o cada que no llueve, pues hay problemas de agua y en muchos barrios de la ciudad hoy amanecimos o sin agua o con muy baja presión de agua. Pero ¿sabe, José Alberto, qué es lo que molesta de los servidores públicos de las empresas municipales de gerente para abajo? Que son mentirosos. Que no dicen cómo son las cosas. Que no son capaces de decirle la verdad al pueblo. Y por el contrario, vienen ocultando el despilfarro y esa corruptela que hay al interior en Cali. Acuérdense que nos vendieron la idea de que había que hacer 2 reservorios para mantener 8 horas de potencialidad en las plantas. ¡Paja! Son mentiras. Así es. Así es. Ayer yo estaba en Colpensiones al mediodía, Colpensiones de los Cámbulos, y salí a hacer una llamada telefónica a las 12:30 del día y acababa de ocurrir un atraco de 2 motocicletas, 2 tipos en motocicleta armados a un restaurante que queda diagonal a Colpensiones en la 42. Le quitaron a los comensales que estaban allí los celulares, los bolsos, las billeteras y las hacían echar en una bolsa. O sea que ya los atracadores andan con bolsa de mercado para ir echando allí lo que le van quitando a la gente que atracan en lugares públicos. Lo importante es que eso ocurrió y habían pasado cerca de un cuarto de hora cuando apenas llegaban los motorizados. Llegaban dos motocicletas de la policía, pero
cuando ya no había nada que hacer. ¿Y usted sabe a cuánto está el CAI de aquí del estadio? No, pues me imagino que a en moto no hay 2 minutos. Y entonces aquí seguimos sintiendo que hay una real situación de inseguridad latente para el ciudadano común, porque ya no solo es que nos atracan en la calle cuando estamos hablando por teléfono parados en una esquina, sino que los delincuentes están tomando confianza y están yendo a sitios específicos donde o vamos a mercar, o vamos a comer, o vamos a compartir, y llegan y se llevan la mercancía o las propiedades o las pertenencias que tenemos las diferentes personas. Ese es un aspecto muy importante que hay que notar. Además, en esta semana comenzamos la semana con una masacre de 4 personas en Santa Elena. 4 personas en Santa Elena, que está demostrando que hay una verdadera guerra de mafias en Santa Elena por el control territorial de ese mercado de agiotistas y de ese mercado de chantaje y extorsión en el que se ha convertido el cinturón de Santa Elena. Y aquí vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué los planeadores del desarrollo, los sabios de la tribu de la ciudad de Cali, en lugar de haber iniciado ese tal corredor verde por allá por el Parque de la Caña, donde no hace sino estorbar, agotando vías, cuando allá no hay nada que hacer, no comenzaron a intervenir esa zona de Santa Elena y de San Judas, que es donde está verdaderamente asentada la mafia, que parece ser, no solo tiene tentáculos allí, sino que también hoy las noticias nos dicen que descubrió la policía en un acto casi de iluminación que había una bodega llena de más de 20.000 partes de carros aquí en Sucre, en la carrera 14 con calle 16. No me crean tan tonto, como ciudadano hablo, que me digan que eso lo lograron descubrir hace 3 días. Es imposible que en pleno barrio Sucre hayan 20.000 partes de vehículos y por eso no lo metieron en una semana. Eso tuvo que ser trabajo de muchos años. ¿Y por qué no lo habían descubierto antes? Es la pregunta que hay que hacer. Entonces aquí hay que preguntarle al alcalde de Cali, que es el comandante de la policía, la autoridad de la policía, y hay que preguntarle al comandante de la Policía Metropolitana de Cali: ¿a qué estamos jugando? ¿Hay inseguridad para el ciudadano? ¿Hay masacres en la ciudad? Y ahora encontramos que hay verdaderas bodegas donde precisamente el atraco al ciudadano queda ya patentado en este tipo de negocios. Les quiero sugerir que comencemos por este tema con sus comentarios. Luis Gabriel. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a hablar de un tema estructural, ¿no? Cuando sucedió el tema del Bronx en Bogotá, volteamos la mirada a los caleños y dijimos, ¿puede pasar eso en Cali o no puede pasar? Y resultó que los medios y gran parte de la población dijo, no, eso no puede pasar en Cali porque las condiciones son muy distintas, porque nosotros somos una ciudad con diferentes dinámicas, y al final los resultados empiezan a mostrar que las mafias, en definitiva, en distintas proporciones van a estar en cualquier ciudad, y esos lugares se convierten en el epicentro de toda la delincuencia en una ciudad. Gravísimo que nosotros estemos atravesando ese tipo de situaciones, porque son cosas que se terminan saliendo de control. Creo que lo que está sucediendo en Santa Elena es un problema estructural que nos está demostrando a nosotros simplemente los resultados de algo que no hemos querido ver, algo en el que nos estamos tapando los ojos, en el que estamos intentando tapar el sol con un dedo, y en el que cada día se evidencia más que todos los procesos que se tienen que llevar tanto en las ciudades como en el país son mucho más grandes que las coyunturas que se pueden estar viviendo. Sí, nosotros estamos hablando de un proceso de paz, nosotros estamos hablando de muchas transformaciones institucionales, políticas, jurídicas, pero tenemos una serie de problemas estructurales dentro de los territorios que son demasiado graves y que afectan directamente a la población caleña. Sebastián. Pues, a ver, yo considero que lo que está mostrando este gobierno, digamos, es una falta
de respuesta hacia problemas sobre todo de seguridad, ¿no? Armitage con su gobierno quiere generar empleo, quiere, digamos, ampliar la base productiva de Cali. Sin embargo, hay elementos de orden de seguridad, donde uno no puede dejar el carro afuera de la casa porque se lo abren y le llevan la maleta, como pasó anoche con un familiar, donde no puede hacerse una vuelta, digamos, en un establecimiento del Estado, como comentaba ahora el director, porque es que es inminente el riesgo y el peligro. Entonces, si no se toman correctivos, digamos, de orden democrático, en un momento dado, pues el discurso del miedo, de la securitización, es decir, de poner policías, de poner militares, de poner efectivos a rondar con armas las ciudades y en moto, y hacer más represión al Estado, pues ya la respuesta no va a ser de orden democrático como se quiere dar, sino que ya va a ser una respuesta de orden, digamos, autoritario, ¿no? Ya se va a imponer más la fuerza misma del Estado, y en esa imposición de fuerza se pueden vulnerar muchísimos derechos. Entonces lo que se hace es un llamado a la administración pública que tome correctivos antes de que el problema se salga efectivamente de las manos, como ya se está saliendo, pero todavía hay escenarios y todavía hay espacios donde se puede intervenir. Santa Elena pues es un ejemplo de la ausencia o de la mala presencia del Estado, igual con el deshuesadero de carros. El director decía 20.000 partes de carros, yo escuché de 600 carros, pues digamos que pueden ser algo similar, y eso es un elemento que en verdad todo el mundo tuvo que haber sabido. Me imagino que hubo efectivos de la policía que sabían, que ya tuvo que ser tan grande y tan bochornosa la situación, que ya tuvieron que salir los medios y que ya tuvieron que hacerse cargo de la situación, pero eso también debe haber elementos de corrupción allí, también deben haber efectivos de la policía y efectivos de la fiscalía que usufructuaban de esa actividad ilegal. Entonces me parece que la mala presencia del Estado o la ausencia son las ocasionantes, digamos, que todos estos focos de delincuencia, de homicidio, de lucha territorial, por ejemplo por Santa Elena, porque ahí hay dos bandas que se están disputando no solamente la extorsión, sino también el microtráfico. Entonces son elementos importantes que hay que traer a juicio y que hay que hacer un llamado vehemente pero respetuosamente a la administración pública de que esta solución merece respuestas fuertes pero de orden democrático, que no se pase al autoritarismo ni a la represión sobre estos asuntos. José Alberto y queridos colegas, vuelvo y repito con lo que comenzamos. Lo que más asquea y lo que más molesta al ciudadano, y yo creo que en la vida, lo que más le molesta a una persona es que le mientan o que lo crean bobo, cuando no lo es. Y eso es lo que viene sucediendo en Cali. Hay una caterva de funcionarios irresponsables, anclados en el Estado, que su incompetencia, porque es así como hay que catalogarla, su incompetencia la cubren con la mentira. Y en ese tema de seguridad ustedes recuerdan que desde el comandante de la Policía Metropolitana, desde el alcalde para abajo en la Secretaría de Gobierno, nos comenzaron a hablar de percepción de inseguridad. Y se inventaron esa palabra para arropar una gran verdad. Y es que en Cali teníamos grandes problemas de seguridad por microtráfico, por boleteo, por desaparición, por atracos, etc. Entonces no es justo que a la ciudad le estén disfrazando unos problemas tan radicales y tan complejos como los que tiene la ciudad. Es el caso de lo que sucede allá en el centro de Cali. Eso no es de ahora, eso no es un misterio. Si a usted se le pierde algo del carro, vaya, búsquelo allá, y allá encuentra. Y si no encuentra el suyo, encuentra un repuesto igual. No es un misterio lo que está pasando con el gota a gota en Santa Elena y todo ese cordón que allí se ha convertido sencillamente en un asedero de mafia.
No es un misterio lo que pasa permanentemente en el Sucre, en esas imágenes que estamos viendo, donde hay sitios que son verdaderos atracaderos, inclusive donde no se respeta ni siquiera a los mismos ciudadanos de allí, y donde la gente es cómplice de todo esto. Y hablaba, fíjese usted, con alguno de los agentes de policía en algunas ocasiones, y inclusive con algunos militares, que a diferencia de otros países desarrollados, nosotros nos encontramos acá con que lamentablemente en Colombia hay policía encubierta para otras cosas, pero para este tipo de mantener el cuidado ciudadano no lo hay. Yo le aseguro que todos estos ciudadanos que se muestran en las cámaras, como lo estamos viendo en las imágenes, que se muestran en un paneo que hagan, ahora con la tecnología de los drones, por Dios, no necesitan tener un policía dispuesto en una esquina. Créame que yo considero que con esa tecnología perfectamente se puede manejar y se pueden identificar todos estos malandrines que están deambulando por las calles y que se volvieron un flagelo para los ciudadanos de bien. Es que allí es donde hay que actuar y es donde nosotros no vemos que la policía actúe. Y esto lo he repetido en diferentes medios de comunicación. Nos va a llevar exactamente a algo. Y es que estos sectores comerciales donde se presentan permanentemente estos atracos y estos centros comerciales o estos almacenes, restaurantes y demás, donde se convierten desafortunadamente en víctimas de estos delincuentes, terminen armándose o contratando seguridades privadas, y así comenzaron las autodefensas en Colombia. Así es. Lo grave de esta situación es que esto refleja falta de Estado en una ciudad capital. Si hay falta de Estado en una ciudad capital, ¿qué no puede esperarse de lo que está ocurriendo en zonas alejadas de las capitales del país, en zonas rurales, en zonas recónditas, zonas costeras, zonas andinas, que es donde finalmente el país ha vivido históricamente ausencia de Estado? No se entiende, y creo que es necesario pedirle explicación a las autoridades administrativas y policivas de la ciudad por qué Santa Elena no se interviene. No se entiende. Cualquier persona del sentido común le dice, pero si todo el mundo sabe que Santa Elena es un foco de mafias. Cualquier persona que llegue con un bulto de naranja no ha terminado de entrar a la esquina de Mercar y lo están atalayando unos campaneros que le dicen, ¿usted qué viene a hacer aquí? ¿De cuenta de quién viene? Aquí entran los camiones y las cargas que nosotros decimos que entren. Esto lo decimos con conocimiento de causa, porque nosotros hemos apoyado grupos de campesinos que han traído piña y han traído zapallo de alguna zona rural del departamento, y en Santa Elena hemos tenido que devolvernos con la cola entre el rabo, porque nos han dicho, se van de aquí, se van o ya se sabe lo que puede pasar. Es decir, no ese cuentico de que el campesino tiene la oportunidad de llegar ya a vender, no es cierto. Todo está matriculado, cada pedazo de andén está matriculado. Esas personas que uno ve en los andenes alrededor de la galería de Santa Elena no están ejerciendo libertad, casi que están alquilados, están trabajando con la condición de que al final del día tienen que llevar un equivalor por haber usado ese metro o esos 2 metros cuadrados de espacio público. Espacio público. Entonces sí es necesario que le preguntemos a la autoridad administrativa de la ciudad, a la Secretaría de Gobierno, que entre otras cosas yo no sé dónde permanece la Secretaría de Gobierno. Es de lujo, no es lujo, es de lujo. Y al alcalde mismo y a la policía, ¿qué pasa? Es que lo que yo vi ayer, lo que me contaron las personas del restaurante y que estaban ahí enseguida, es inaudito. Es que lleguen con 2 bolsas a mediodía en una zona que se supone que no es retirada. Y un señor que estaba allí comentó que en estos mismos días había pasado en la arepería de la 66 algo parecido.
que también han llegado en motos con bolsa, o sea que ya los delincuentes llegan a hacer mercado, ya no llegan a atracar, sino que llegan con bolsa para llevarse todo lo que van recogiendo. Y que uno llame a la policía y no llegue es lo más frustrante. Pero en cambio sí nos dicen que hay que pagar un impuesto de seguridad, que hay que encarecer los impuestos porque la policía, pobrecita, no tiene nada. Ayer yo fui a D1, el de la Plaza de Toros, y observé que habían una moto de motorizados con 2 policías y me puse en la tarea de observarlos. Yo estuve más o menos 20 minutos adentro antes de entrar y cuando salí me quedé un momento esperando a observarlos. Todo el tiempo los 2 policías con el teléfono celular chateando o consultando redes sociales. ¿Cómo hace un policía para vigilar la paz pública si está embebido en un teléfono celular? ¿Por qué no se les prohíbe a los policías que en ejercicio de sus funciones lo hagan? Y lo mismo pasó en estos días, un retén de guardas de tránsito en la Universidad Santiago de Cali. Habían como 10 guardas de tránsito, solo 2 estaban parando motos y carros, los otros 8 están todos entontados con los chats de las redes sociales de sus respectivos teléfonos. ¿Para eso se les paga? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Le sugiero? Pregunta por demás que le ha dado respuesta. Es que eso es parte de la corrupción. Es que al servidor público se le paga por cumplir una función y cuando no la cumple sencillamente está generándole al Estado un detrimento patrimonial, además de no cumplir una función que le genera también responsabilidad disciplinaria. Pero es lo triste de todo esto, es decir, la tecnología termina avasallando porque lo que usted dice es cierto. Ya la policía y cualquiera, fíjense en ustedes, cualquier policía que esté en servicio de vigilancia, ¿qué vigilancia puede prestar si está chateando? Si es que está en el celular realmente embebido, atendiendo cosas completamente distintas. Entonces pasarán las cosas y no sabremos nunca por qué. Pero yo sí creo que hay que hacer un paréntesis e hilar más fino, porque hay, digamos, redes y hay grupos en los que se conectan los del cuadrante, los del CAI, los de la estación, entre policías y se avisan la situación. Entonces, es evidente que cuando una situación pasa, pues es una reacción inmediata. No es uno pegarse una hora frente a la pantalla del celular. Entonces, yo sí creo que la tecnología depende del uso que se le dé. Si se van a sentar, digamos, a ver redes sociales, eso sí es censurable y eso sí hay que fiscalizarlo y ser veedor nosotros como ciudadanos de esos comportamientos. Respecto al buen uso que se le puede dar a la tecnología, bueno, eso facilita las comunicaciones. No en vano los drones están cumpliendo un papel importante en la seguridad del Valle del Cauca. Entonces me parece interesante, digamos, si uno quiere entrar a analizar, pues hilar más fino, hilar cómo la tecnología puede estar a beneficio de los ciudadanos y de la misma reacción de la fuerza pública, o si al contrario los apacigua. Pues, yo creo que con esto uno tiene que ser muy sensato y es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de una ciudad que lastimosamente está inmersa en un tema muy violento. Se está mirando que los índices de violencia están muy altos y eso no lo puede ocultar nadie, no lo puede ocultar la alcaldía, no lo podemos ocultar nosotros como ciudadanos tampoco. No podemos decir que no está pasando lo que evidentemente está pasando, porque a todos nos han atracado o a algún familiar cercano lo han atracado o lo hemos visto o alguna situación. No es un tema fácil tampoco, como para decir hagan porque no lo están haciendo por negligencia. Es una ciudad que en temas de seguridad se está saliendo de las manos. Y tampoco con esto quiero alarmar porque no podemos mandar el mensaje de que todo está absolutamente mal, tampoco es eso. Pero mire lo que estaba pasando en la vía al mar. Eso es algo que ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza que eso puede suceder? Se estaban bajando y estaban atracando a todos los carros que venían en la vía al mar, en Terrón Colorado, y arrancaban en fila.
a bajarlos a los carros, a robarles absolutamente todo. Y la policía llegaba y decía, no, mire, si es que ya es la cuarta familia que han atracado el día de hoy, ya es la quinta, hasta que al final el alcalde tuvo que ponerse las pilas y decir, no, señores, vamos a militarizar toda esta carretera y vamos a mandar tantos policías y desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana la policía estaba ahí, en fin. Cuando es necesario que la fuerza pública actúe, es necesario, y ante eso nosotros tampoco podemos decir que hay represión, que las cosas están mal, que se tiene que mejor plantear las cosas. No, cuando se necesita que la fuerza pública actúe, se necesita que actúe. Ahora bien, mire que para una ciudad como Cali en este momento, la solución no solamente son policías. No solamente son policías, porque no van a alcanzar todos los policías para controlar la seguridad de Cali. Y más si están en la tónica que el panelista nos estaba diciendo ahora. Es verdad que ellos se la pasan chateando en los retenes, yo lo digo por experiencia. En la 66 hay un retén de policía al lado de una panadería y los señores están campantes, tomando café a toda hora y chateando y una y otra cosa, y eso ¿quién lo puede negar? Porque realmente eso es lo que está pasando. Lo de la Santiago con los agentes de tránsito es verdad. Eso es verdad. En estos días había un retén y habían aproximadamente 30 agentes de tránsito y estaban 5 nada más trabajando y parando a la gente y toda la cosa. Entonces yo creo que este es un tema muy difícil de debatir desde acá. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia está agudizado en Cali. Es un tema estructural. Esto no es un tema coyuntural que se inventó de la noche a la mañana, que llegó a Armitage y no pudo controlar la violencia de Cali. No, eso no es así. Nosotros con la violencia de Cali venimos desde hace muchísimas administraciones y hace mucho tiempo venimos con índices violentos muy grandes, 5 muertos diarios, 6 muertos diarios. Eso no es de esta administración. En ese sentido, yo pienso que es loable lo que se está haciendo hasta el punto de que se está intentando dar respuestas con lo que institucionalmente se puede, sin decir que eso sea lo más idóneo hasta el momento. Hace poquito trajeron 700 policías más para la fuerza pública en Cali y la administración le inyectó casi 70.000 millones de pesos a la policía directamente. Entonces yo creo que nuestra función como ciudadanos ahí es exigir que esa plata no se pierda, es exigir que esa plata que está llegando a la fuerza pública se vea directamente relacionada con la baja en índices de violencia y que nosotros como ciudadanos también nos podamos sentir seguros. No simplemente es que nos pongan un retén de adorno para creer que están trabajando y ya. De todas maneras, es un tema muy complicado. La verdad es que yo traía otros temas para proponerle a los panelistas, pero la situación la juzgamos tan delicada que es necesario sensibilizarnos, porque lo que da rabia es que la prensa le muestre a uno como un gran hecho de seguridad el descubrimiento de una bodega en pleno centro de Cali lleno de partes de vehículos, como si eso lo hubieran descubierto en la mitad de la selva. No nos crean tan pendejos, para no decir otra palabra. ¿Cómo puede ser posible que la gran prensa se preste para esto, para seguir engañando la mentalidad ciudadana? Porque la gran prensa es pagada, José Alberto, porque les gusta la pauta y entonces detrás de la pauta dicen cualquier sandez que le sirva a la administración respectiva. Entonces la gente hoy lee y escucha en la gran prensa, insisto, la prensa hablada, la prensa escrita, la prensa televisada y hasta la prensa de internet ya, lo ven como una gran ejecutoria de la policía. Eso no es cierto. Hay que decirlo así, clarito. Esto es una especie de, ¿cómo se llama? Crónica de una muerte anunciada. Sí. Todo el mundo lo sabía menos ellos. Exactamente, una estela de humo para encubrir y para desviar la atención del público. Porque es que todos sabemos que en la 16 se encuentra todo. Yo creo que hasta órganos de seres humanos se encuentran ya en esa zona. ¿Y cómo puede ser posible que nadie sepa de las autoridades? Y ahora no lo muestran como el gran descubrimiento.
pero la ciudad está presa de una política y una estrategia de seguridad real. Y que no se nos diga que es que pobrecitos, porque es que todos los que atracan es porque son pobrecitos. Yo me ponía a analizar ayer, cuando me contaban los vecinos de Los Cámbulos el atraco del restaurante. ¿Y será que esos tipos que venían en unas motos de alto cilindraje con revólveres son pobrecitos, inocentes, que se despertaron y tienen sus bebés llorando por hambre y vinieron a atracar por desespero? Estoy seguro que eso no es así. Entonces aprendamos a decir las cosas por su nombre. No juguemos con un lenguaje de hipocresía que no nos hace ningún bien a nadie, porque todos terminamos cubriéndonos con una cobija de apariencias, con una cobija de falsas justificaciones. Y con este comentario le doy paso a una ventana que quiero abrir y que no quiero dejar pasar hoy. Ayer, un noticiero de la gran prensa, de RCN en concreto, en el programa La Noche, tenía en entrevista a Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados secuestrados y asesinados, a el hijo de Arismendi, otro de los diputados asesinado, a Fabiola Perdomo, esposa de uno de los diputados que era el presidente de la Asamblea en ese momento, Juan Carlos Narváez, y a Sigifredo López, quien fue secuestrado y fue el único de los diputados que quedó vivo. Pues es necesario, y yo le quiero pedir a mi productor si puede, tirarme el audio donde Sigifredo López está reivindicando su derecho a que no se lo maltrate y no se lo lleve a la incineración en la hoguera pública por parte de un medio de comunicación que, óigame bien, compró la información, porque la compró, porque Darío Arismendi, director de Caracol, dijo al aire en su momento: Caracol es un medio serio que no compra fuentes de información, pero RCN la compró al minuto de haber hecho la indagatoria y la tiró durante más de mes y medio en horario AAA. Escuchemos, por favor. Se convirtió en un pecado, en un delito haber sobrevivido. Eso no lo decidí yo, lo decidió Dios. Por esto me pusieron preso y luego me exhibieron ante el mundo como el peor delincuente de la historia del país. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle una cosa, Jason, a usted y a este importante medio de comunicación. Hoy, después de que las FARC me tuvo cautivo, secuestrado, torturado 7 años, y ya lo han reconocido y van a pedirme perdón por eso y por haber callado la verdad. Y además de eso, me puso preso la fiscalía y ya el fiscal general me pidió perdón. Yo hoy, ¿sabe qué pienso? Que yo no sé quién me ha hecho más daño a mí, si las FARC, la fiscalía o RCN Televisión, cuando difundieron un video que, ¿sí?, al minuto de haber terminado la indagatoria. Y no solamente lo difundieron un video, sino que lo difundieron durante 45 días en horario AAA, mañana, tarde, noche, diciendo que un video que, según Darío Arismendi, un importante y un hombre muy serio, dijo que lo había ofrecido Caracol, pero que Caracol no compraba información. Discúlpeme y no me corte, por favor, que esto es muy importante. Ustedes utilizaron todo el poder y la difusión de RCN, ¿sí?, y esto lo vieron miles y millones, y esto fue reproducido exponencialmente en redes, y ustedes jamás se han disculpado por esa forma irresponsable, sin ningún respeto por la verdad y sin ningún respeto por las víctimas. Me causaron mucho daño, destruyeron mi buen nombre y el de mi familia. Estamos hablando de una fuente periodística. Solamente, con absoluto respeto, respeto les pido que hagan una reflexión sobre la forma de cubrir las noticias judiciales, porque la dignidad de las víctimas y el compromiso con la verdad tiene que ser respetado. Y yo los invito a esa reflexión porque ustedes me causaron mucho daño. Y yo no les pido nada, les pido, tal como tuvo la gallardía. Permítame también hablar, porque yo sí quiero. Las FARC ahora están pidiendo perdón, que ustedes reflexionen sobre la forma en que cubrió la noticia y cómo destrozaron mi vida. Y a este programa La Noche llevaron un guerrillero. A este programa La Noche llevaron un guerrillero. Ahí empezó mi calvario. Déjeme terminar. Cuando empezaron a decir, a insinuar que yo había traicionado, que yo me había salvado, y luego ese guerrillero se arrepintió y pidió perdón.
y ustedes no lo llevaron al programa de la noche para que llevara el perdón, y eso se quedó así, y esto lo vieron miles y millones de personas. Allí empezó mi cautiverio y ustedes contribuyeron a ese cautiverio. Espero que algún día rectifiquen. Yo entiendo todo lo que ha significado para usted, Sigifredo, esto, lo que significó que la Fiscalía lo acusara y lo que significó... Muy bien, ahí tenemos una parte de lo que Sigifredo le reclamó al periodista que, en mi opinión, desde este medio de comunicación y desde este programa, está haciendo un flaco servicio al periodismo. Porque es que uno o es periodista o es empleado de una cadena de poder que da órdenes a quien posa de periodista para que edulcore la verdad. Y lo que hizo RCN en su momento, y con mucho orgullo, digo yo, este canal, este programa y este periodista, en su momento sacó una carta pública defendiendo el derecho al buen nombre, al debido proceso y a la honra de Sigifredo López. Pero este canal de la gran prensa colombiana ni siquiera se siente con el prurito moral de aceptar que se equivocó, porque hasta último momento el periodista de Marras, porque no es periodista, ese señor, al final, en un acto de sarcasmo, cerró el programa diciendo: y también tenemos derecho a la libertad de expresión, como si alguien estuviera discutiéndole a RCN la libertad de expresión. A RCN y a la gran prensa se le discute la manipulación de la verdad, la manipulación de los hechos, la tergiversación malintencionada, donde el poder de la aplanadora mediática acaba con la vida, con la honra, con los bienes de cualquier ciudadano, porque no es de sus afectos, porque no es de sus intereses. Y ese tema, desde un medio local y metropolitano, creo que es necesario que nos pronunciemos, porque si no, no hacemos periodismo serio, hacemos un periodismo vergonzante. No solo eso, José Alberto, también el periodista cínicamente dice que RCN ha sido víctima de las FARC. Entonces, es en un proceso donde me imagino le estaban escribiendo en teleprompter o hablando al oído todo lo que tenía que responder, ¿no? Entonces, que eran víctimas, en ningún momento se disculparon, siempre decían que es que la fuente era la Fiscalía, pero es un elemento, digamos, amarillista. Es un elemento en el que llevaron a peritos, decían: no, mire que la forma en la nariz, la forma en la que habla, tiene un acento bayuno. Entonces ya juzgaron a Pluria Sigifredo, y eso pues sería una bomba mediática importantísima, que RCN hubiera descubierto eso, ¿no? Que digno de una película de Hollywood en el que son 12 secuestrados y uno los vende, ¿no? Como si fuera el más vil de los seres humanos, porque usted vender a sus compañeros de trabajo y compañeros durante 5 años de cautiverio que han soportado el mismo flagelo que es el secuestro, que junto a la desaparición forzosa me parece pues lo peor que se le puede hacer a un ser humano en vida. Pero, y lo hicieron, ¿no? Creo que eso lo lograron. Sí, claro. Porque nosotros, yo recuerdo cuando el escándalo estalló, la ventaja que tienen ellos es que de verdad influyen en la opinión pública. Claro. Y en el momento en que ellos dan una pauta, tiran una línea por alguna situación o razón, ya nos ponen a pensar a todos en esa misma línea. Y entonces nosotros ahí tenemos que reflexionar y decir: mire, ¿quién no pensó en su momento si Sigifredo había hecho o no había hecho eso? Es que el problema que tienen los grandes medios de comunicación es eso. Sigifredo López tiene una gran oportunidad, y es que la vida le termina dando un giro para que esto suceda, que las FARC le terminen pidiendo perdón por un tema del proceso de paz, que la Fiscalía se haya equivocado, que se haya descubierto que era un testigo falso, que el guerrillero mismo se haya retractado, y eso es una gran ventaja en este país, y él tuvo la fortuna, en medio de todo el daño que le hicieron, tuvo la fortuna. Pero ahí cabe reflexionar lo que el director estaba hablando hace un momento, y es: ¿qué tan responsable es la prensa en este país? Miren, en este país la cosa es tan sencilla que si usted cae en el ojo de alguno de estos medios de comunicación y le dicen que usted es un ampón para toda la vida, porque en el mismo momento en que le tocan su propio nombre y le dicen: mire, usted hizo esto, usted robó, usted mató, usted hizo, hasta ahí llegó, porque le dedican horario AAA, porque le dan todas las cámaras a absolutamente todo el mundo que quiere hablar, porque todo el mundo empieza a tener voz, y una voz con autoridad para juzgarlo a usted y para decirle: mire, esto es lo que hizo usted.
y sale, pare de contar, le acabaron su vida en una semana. ¿Y quién rectifica? Porque en el momento en que ellos se equivocan, ellos no van a rectificar, no le van a abrir planos otra vez para que usted vuelva y diga, no, mire, yo era inocente, póngase serio, rectifique. No, se le tiraron la vida y hasta ahí llegó. Y ha pasado muchísimas veces en este país, muchas veces, y eso lo utilizan precisamente para manipular, para bajar funcionarios públicos, para hacer una y otra cosa. Acuérdense lo que pasó con el viceministro Ferro. En definitiva, cuando la cosa aterrizó, nos dimos cuenta que simplemente fue una jugada para terminarlo sacando por cosas que habían pasado 8 años atrás y por cosas absolutamente personales. Entonces, en este país el periodismo está en una deuda grandísima, y a mí me alegra mucho haber escuchado el tema de Sigifredo, porque la misma familia lo reconoció. La misma familia de los diputados dijo, mire, yo le pregunté a la guerrilla de las FARC por Sigifredo, y simplemente era por aclarar algo que nosotros ya sabíamos. Correcto. Y es que Sigifredo era inocente. Pero yo tenía que preguntarlo. A ver, ¿ustedes recuerdan a cómo se identificaba RCN en el gobierno de Álvaro Uribe durante sus 8 años? No. Decían Radio Casa Nariño. Así se identificaba a RCN, porque era como la campana de resonancia de todo lo que hacía ese gobierno. Y efectivamente, todos sabemos en Colombia que ese fue el medio pago, o por donde salía la mayor cantidad de pauta publicitaria, contratación y demás con RCN. Y a eso agréguenle lo que hemos venido descubriendo, y a mí sí que me gusta que todas estas cosas se estén comenzando a ir develando, porque recuerden que dentro de los tantos puntos del Acuerdo de La Habana está el de justicia y restauración. Verdad, justicia y restauración. Verdad, justicia y restauración. Y no va por nada que se diga a quedar oculto que las empresas del grupo RCN, que es Sarmiento Angulo, Ardila Lule, van a quedar vinculadas. Si ustedes mal recuerdan, hace poco salió una lista de 50 empresas que fueron financiadoras de grupos rebeldes, y entre ellas aparecía una firma Postobón, que es precisamente de allá, de ese grupo. Aparecía RCN, que es de ese grupo. Entonces, poco a poco, los caminos van conduciendo yo sí quiero hacer a un Roma. paréntesis, porque esa lista de la que usted habla surgió en el momento en que estaba en auge la Ley de Justicia y Paz. Sí. Que fue el 2006, digamos, el proceso de paz que gestionó el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Sí. Entonces, allí esas 50 empresas fueron las financiadoras directas de los paramilitares, sí, y de las autodefensas. Por supuesto. Más que del otro lado, digamos, de la insurgencia. No, es que en eso no estamos en polo opuesto, Sebastián. No, claro. Aquí la aclaración realmente no, con todo respeto le digo, no me ilustra nada hacia donde estamos llegando. Yo estoy dando claridad de que en este proceso, porque allí van a llegar todos, usted nos o no, allí van a llegar todos. Si el ELN se mete, va a llegar allí a este mismo proceso. Pero lo que poco a poco se comienza a develar es que estas empresas financiaban, y que estas empresas financiaban grupos al margen de la ley. Y los grupos al margen de la ley son paramilitares, son FARC, son ELN y son cualquier otro tipo de grupo rebelde o que está por fuera del marco de la ley. Por consiguiente, poco a poco vamos viendo cómo este medio de comunicación era la campana de resonancia para tratar de ocultar todo lo que pasaba en ese gobierno. Y cuando se hablaba de los falsos positivos, RCN salía con situaciones completamente distintas a la realidad. Es decir, se convirtió en ese medio oficial de la Casa de Nariño, por donde la información de ese gobierno salía para tratar de generar las famosas cortinas de humo que conocimos en ese gobierno, cuando en tratándose de denuncias aparecían vinculados los miembros de ese gobierno. Y para la muestra es un botón para que no alarguemos en el tema. Cuando se dio la situación de los hijos de Álvaro Uribe con las compras de los predios en Cundinamarca, RCN salió a decir que eso no era un problema penal sino de ética.
y que eso no iba a pasar más nada. Precisamente entrevistaban en ese mismo programa agentes que pertenecían al gobierno y decían, allí no hay ningún delito. Luego, ese sí es una deuda que tiene, y yo felicito a Sigfredo que haya tenido valor para ir a un programa de esos y decirles a ellos la clase de periodismo que hacen, porque es que esto no puede seguirle pasando a un país de estos. Los medios de comunicación, y recuerden ustedes, los medios pequeños son avasallados, para que se entienda la palabra, por los dos grupos grandísimos que tiene el país, que decidieron constituirse, y ahí es donde uno tiene que hilar delgadito también, en qué gobierno se van dando estas cosas, cuando precisamente deciden que hay que crear canales privados de televisión, y entonces aparecen las deudas rápidas en las que estos gobiernos terminan a deberle a los medios de comunicación simplemente para que se vuelvan la campana de resonancia de las arbitrariedades ocultas que hace el gobierno. Y acuérdese entonces lo que ha dicho también el tercer canal. Exactamente, lo que ha dicho, y acabaron con eso prácticamente, lo que ha dicho Sigfredo, como consecuencia de la reunión de los familiares de los diputados en La Habana con la guerrilla, donde casi lloran de ver las atrocidades en que eso se convirtió, y donde la guerrilla ha dicho, vamos a pedir perdón público en Cali, porque somos conscientes que cometimos un grave error, cometimos una de las matanzas más injustas que se dieron, y los diputados y los familiares de los diputados, y en este caso Sigfredo, aclaró por cuenta de ellos que definitivamente las dudas que construyeron con esos procesos en la que la Fiscalía, y eso hay que decirlo, la Fiscalía se prestó también para eso, por indelicados, porque no fueron objetivos, porque no investigaron, sino que quisieron hacer el show mediático al que nos tienen acostumbrados, y en los que medios como RCN se prestan para que eso suceda, van a tener, y van a Sigfredo tener que decir en su propia casa que eso era una falacia, y que ellos nunca reconocieron, y me gusta la actitud de Sigfredo, decir, yo no quiero que me perdonen o que me pidan perdón, yo no quiero que me digan nada, simplemente de aquí en adelante respeten la gente, respeten las fuentes, respeten la información, esa sí es la verdadera libertad de prensa, eso sí es el reclamo al que tenemos que estar abocados los medios de comunicación, pero no que sencillamente... Y aquí tiene que haber legislación en ese sentido, y por eso le digo, a mí sí me gusta este proceso, porque de aquí vamos a terminar en una constituyente, porque estas cosas se tienen que reformar. Y lo he venido diciendo en los medios como corolario de todo esto. Además, la postura de la guerrilla, y eso que no crean muchos de los de la clase política y algunos por allá que todavía se tapan la cara para no ver el mundo, a la guerrilla no hay que regalarle 5 curules. El pueblo colombiano va a elegir por intermedio de esa organización, no guerrilleros, porque es que quitémonos el antifaz de la cara de decir que es que Timochenko, o que Márquez, o que Granda, o que cualquiera de estos van a ser las cabezas de la lista de esa elección del partido. No, van a sacar lo mejor que tiene la izquierda colombiana, José Alberto, la izquierda colombiana, y la van a colocar en esas listas. Y le llegó la oportunidad a la democracia colombiana, a esos que no votan, a esos que se quedan en la casa diciendo que es que no hay para qué votar, les llegó la oportunidad de escoger un Congreso, ojalá mayoritario, José Alberto, donde verdaderamente se reformen todas estas leyes perversas que se han hecho única y exclusivamente para favorecer a esos que financian determinada clase, a esos que financian determinado gobierno y que van siempre en contra del pueblo colombiano. Bueno, yo quiero tratar varios puntos. El primero es que RCN entre el 2008 y el 2010 fue el Ministerio de Propaganda de Álvaro Uribe, digamos, como para hacer el símil con el Ministerio de Propaganda del nacionalsocialismo en la Alemania nazi. Sí, Vicky Dávila es Goebbels, le escuché a un compañero en redes sociales, le leí. Entonces me parece interesante eso. ¿Por qué? Porque ellos no forman opinión pública, ellos publican la opinión. ¿Y la opinión de quién? De los poderosos. Y más que el viejo Ardila Lule, el joven Ardila Lule, el joven que ya está rondando los 50 años, que es una persona de convicciones radicales hacia la extrema derecha. Por eso, digamos, cuando entró en auge el proceso de paz
corrió a Pardo, que Pardo me pareció un tipo ecuánime, íntegro en la labor periodística, y trajo de Miami a Claudia Gurizati. Entonces eso le dio un vuelco total, y además recordemos, Claudia Gurizati siempre ha sido la directora de La Noche, aun cuando estaba en Miami, y la directora, y La Noche es un programa de difusión amplia, porque se presenta bajo el velo de un programa de opinión para profundizar en los asuntos, para tener las dos caras de la moneda, pero el lenguaje y eso, digamos, los lingüistas, los comunicólogos, todos los que se preocupan por estudiar el lenguaje, tanto físico como verbal, saben que se tiran muchísimos dardos para orientar la opinión de la gente. En su momento Sigifredo fue la víctima, y aquí doy pie para tener otra víctima, digamos que hay cierta afinidad desde la postura académica y más como sociólogo, que es el caso de Miguel Ángel Beltrán. El de la Nacional. Exactamente, es un profesor de sociología que se ha preocupado por estudiar el conflicto armado colombiano desde las bases de la insurgencia. Entonces él estableció, como todo académico, contactos con fuentes, entrevistas, se vio en profundidad con varias de estas personas, y la Procuraduría de la Fiscalía le abrieron un pliego de cargos porque decían que él era Camilo Cienfuegos, un ideólogo de las FARC, y él, cuando estaba ya terminando su postdoctorado en la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues llegó una boleta de captura a la universidad por medio de la Interpol. Entonces es como un académico de la noche a la mañana pasa a ser un gran miliciano y un gran ideólogo, pues, de la guerrilla. Entonces fue destituido como funcionario público, trabajó en la Universidad Nacional de Colombia y fue preso. Entonces le montaron una cantidad de cargos, y la semana antepasada salió libre, de que él no tenía absolutamente ninguna vínculo terrorista, ni él era ideólogo absolutamente nada, sino que era un académico que se interesaba por el trabajo, digamos, en profundidad, y por saber las bases de las guerrillas, cómo han funcionado y cómo han tramitado por medio de la vida armada sus conflictos sociales. Otro caso también, Piedad Córdoba. Entonces, cuando el gran Ministerio de Propaganda pues pone objetivos, hace que toda la opinión pública gire, y entonces ya van a decir que Miguel Ángel Beltrán sí fue un guerrillero, que Piedad Córdoba también era una guerrillera, que Sigifredo López también era el amante de fue un Chávez, guerrillero que vendió a sus compañeros. Entonces me parece importante que no seamos tan ingenuos al momento de consumir ni televisión, ni prensa, ni información por medios sociales, porque es que eso uno ve solamente la parte, digamos, que lo muestra en la pantalla, pero detrás de la pantalla hay una cantidad de intereses sociales, políticos, económicos que están allí. Entonces, una cosa es la opinión pública que se forma mediante medios de comunicación democráticos y que respetan la institucionalidad, y otra cosa es consumir opinión pública, que es lo que estos grandes medios nos intentan vender, sobre todo RCN. Muy bien, amables televidentes, nos queda un minuto. Solamente decirles, Rafael Correa, presidente de Ecuador, en un debate con la gran prensa interamericana hace unos 4 años, les dijo claramente a los periodistas de la CIP: dejen de hablar de opinión pública. Eso no es cierto, no existe. Existe opinión de la gran prensa, que es diferente. Y la gran prensa muestra como opinión pública lo que es su propia opinión, y la fabrica y la conduce y la construye. Esto como conclusión de lo que acabamos de debatir con respecto al tema de RCN. Pero además, tengamos en cuenta que debemos insistir en lo que todo este mes venimos diciendo. Los jóvenes y los adultos jóvenes son quienes tienen en este momento la posibilidad histórica de reconducir el horizonte futuro de Colombia, porque son ellos quienes van a estar al frente del país los próximos 30, 40 y 50 años. Un muchacho que hoy tenga 18 o 20 años tiene 50 años de expectativa de protagonismo social
económico, público y privado. Un adulto joven que hoy tenga 40 años todavía tiene 30 años más de protagonismo, pero quienes ya estamos en los 50 y los 60 estamos comenzando a preparar nuestra hora de retiro en el protagonismo social, económico, público y privado. Y no puede ser que Colombia termine definiendo su nuevo horizonte histórico a partir de que votemos los mayores, que ya nos quedan 10, 15 años a lo máximo de protagonismo en primer plano en el país. Tienen que apropiarse los jóvenes y los adultos jóvenes de este momento histórico. Y sin el ánimo de que se vaya a suponer que a nosotros nos interesa instigar por ningún motivo cualquier tipo de retaliación, sí hagamos dos miradas. Una primera, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe es cierto que se hizo un acuerdo con los paramilitares, y también es cierto que a los capos del paramilitarismo los terminaron extraditando, pero los extraditaron para evitarles el que se sometieran al verdadero proceso de verdad, justicia y reparación al que estaban obligados con las víctimas del conflicto que ellos habían provocado también. Hoy, después de 10 años del proceso con los paramilitares, no hay un solo paramilitar condenado por una sola masacre de las tantas que hicieron en Colombia. Eso debe quedarnos claro. Hay que hablar sin mojigatería, sin hipocresía. Este país lo está condenando la hipocresía colectiva en la que estamos nadando todos. Llamemos a las cosas por su nombre. A los paramilitares le era más cómodo irse a Estados Unidos a negociar con la Fiscalía y con los jueces de Estados Unidos su participación como narcotraficantes que quedarse en Colombia poniéndole la cara a las víctimas de las masacres y del despojo a sangre y fuego que tuvieron en Colombia. Y segundo, es muy sintomático y es muy preocupante que no hemos llegado a la refrendación del plebiscito el próximo 2 de octubre, que apenas estamos anunciando que el 26 de septiembre se hará la firma protocolaria del acuerdo final del conflicto y ya tengamos contabilizados 15 asesinatos de 15 líderes populares, campesinos e indígenas y defensores de derechos humanos en territorios donde se supone que van a estar asentados los campamentos transitorios donde van a estar los militantes de las FARC. Pongámosle atención. Quienes vivimos como jóvenes en los años 80, nos acordamos del exterminio sistemático de la Unión Patriótica. No quiero pensar que hayan manos y ojos al acecho, agazapados esperando que se firme el conflicto, que los guerrilleros queden ubicados en los 30 sitios de campamentarios para comenzar a hacer de las suyas y a generar un nuevo exterminio. Dios nos coja confesados en el momento en que esto vuelva a ocurrir en Colombia. Usted tiene el deber, amable ciudadano, de pellizcarse. El problema es con usted, no es con los demás. Buenos días. Desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita.
Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo.